Pues muy buenas tardes a todos los amigos de la librería Carlos Fuentes, aquí ya transmitiendo desde la FIL Guadalajara en el stand I10 del área nacional en una presentación inicial, en un ligero abrebocas de uno de los libros que va a causar y que está causando sensación este año en el mundo editorial y en todo lo que tiene que ver con las letras, porque estamos hablando de hablar y vivir en América y tenemos la fortuna enorme de contar con la doctora Concepción Company, miembro, pues digamos, gran filóloga mexicana y miembro del Colegio Nacional, así como la presencia de Alejandro Cruz Atienza, director de publicaciones del mismo colegio. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Hola, un gusto estar acá en la librería Carlos Fuentes ya. Es un gusto enorme y eso, vamos a robarles unos minutos para hablar de este que en serio es, lo mencionábamos antes, una verdadera joya, un monumento sobre la investigación de nuestra lengua, pero también de nuestra historia. Es un verdadero libro que engloba facetas que se salen de lo que la historia convencional suele narrarnos. Y quería comenzar por ahí, doctora, ¿cómo se idea, desde qué perspectiva se abre el juego para que diferentes investigadores logren construir una escena tan rica y tan valiosa de nuestra lengua y de nuestra historia como Hispanoamérica? Bien, mira, cuando convoqué este libro es resultado de unas jornadas que hice yo en el Colegio Nacional en el año 18, a finales del año 18. Y la idea con la que convoqué a los especialistas es que para la perspectiva de la lengua somos anónimos, las sociedades se construyen de manera anónima. Es decir, esto es una historia de vida cotidiana, es una historia conceptual, cultural, porque generalmente los historiadores están muy preocupados por personajes, los historiadores oficiales, desde Benito Juárez hasta nombre y apellido de los grandes literatos, las esposas de Margarita Massa. Para los lingüistas esta obra no tiene nombres ni apellidos, es la lengua en sus muchísimas facetas. La lengua española enriquecida sin duda con muchísimas otras lenguas, fundamentalmente lenguas indígenas, pues la palabra chocolate, ¿no? Náhuatl, la palabra chile, náhuatl, la palabra ají del mundo caribe prehispánico, construye las sociedades. No podemos entender América, la América actual, la Hispanoamérica actual, sin entender que se construyó en y con lengua española, con multitud de personas anónimas. Entonces, en esa idea que se construyó a través de los barcos también, porque era una convocatoria, eran unas jornadas para reflexionar, gozar y poner como protagonista la propia lengua que vehicula la cultura, la sociedad, que construye la América española, que además tiene, así en inicio de la introducción, dos características únicas, Hispanoamérica. Una es que no hay ningún otro lugar del planeta Tierra donde con la misma lengua puedas caminar 12 millones de kilómetros cuadrados, atravesar 16 países. No estoy contando la América insular, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni República Dominicana, del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego. No estoy contando, por supuesto, Brasil y las Guyanas, sino la América en lengua española. Puedes atravesarla con un único patrimonio que es lengua española. Y la otra peculiaridad extrañísima es que sabemos cuándo empezó esa lengua. Empezó un miércoles sobre las 4:30 de la madrugada, porque sabemos en qué paralelo desembarca Colón, un miércoles de octubre de 1492. Eso no se sabe de ninguna otra lengua, incluso en condiciones de conquista, como fue la de la lengua española. Entonces, bueno, esto es un libro cuyo protagonista es la lengua y las muchas facetas que atraviesa la vida construyéndose en lengua española. Hay una cosa que me parece maravillosa y es entender también la lengua como un organismo vivo.
Eso es, y además también puedo anotar que el libro tiene 4 partes y la primera es realmente fascinante. La primera es casi, o a mí como que me despierta una sensación de aventura, y ese primer capítulo en donde nos enfrentamos con un barco en donde hay, pongámosle, 50 navegantes que cada uno puede estar hablando, si todos españoles con variaciones, europeos de... O sea, la historia era efervescente y en esos barcos estaba pasando muchísimas cosas. Sí. Eso es algo fascinante y en ese primer capítulo hay un registro increíble de algo que, o sea, la gente piensa que las palabras y el lenguaje están quietos en unos diccionarios. No, esto es un ejemplo de que está en permanente ebullición, en creación, es una criatura el lenguaje. Estás diciendo algo importantísimo. Los barcos, América, somos hijos de los barcos. En general las sociedades han sido hijas de los barcos, pero América, el mundo americano mucho más, porque llegan por el Atlántico y llegan desde el Pacífico, la famosa nao de la China, por ejemplo, construye la sociedad hispanohablante. Y además el barco es un espacio globalizado, el primer espacio verdaderamente globalizado. Es el mundo de los barcos, porque todo el mundo piensa que vivían en unos niveles de intimidad absoluta. Durante un promedio de 3 meses, si te iba bien, a Colón le fue re bien, porque duró 9 semanas. O sea, eso le fue requete bien. Y hay datos interesantísimos, y ese es el primer capítulo, donde el almirante era flamenco o alemán. No olvidemos que Carlos I nació en Flandes, que a duras penas hablaba español. Es un hombre que no se hispanizó, aunque tenía una visión geopolítica fantástica. Entonces el almirante era flamenco o alemán, daba órdenes en su lengua y los grumetes eran andaluces de Huelva. Y entonces pues nadie lo entendía, entonces llegaba el almirante y ¡pum! Castigos a los grumetes y los otros se le insubordinaban porque estaba castigando sin saber. Es decir, la lengua es una entidad viva, vivísima. Somos hijos del mar. Nadie que esté en la vida normal se da cuenta de la cantidad de léxico que tenemos producto de los barcos. La palabra oportuno es llegar a puerto, sanos y salvos, porque era toda una travesía. La palabra llegar es la misma de plegar, que es plegabas las velas, llegabas a puerto. La palabra náusea es la enfermedad básica que te daba en unos barcos que además pues eran más chicos. Aquí cabían como 2 calaveras. En este espacio de la Carlos Fuentes aproximadamente cabrían 2 carabelas de finales del siglo XV. Entonces los bergantines eran pequeñísimos. Tiene que esperarse 100 y pico de años para que se consigan galeones, que eran un poquillo más grandes. Entonces somos hijos del mar, y algo también es que este libro constata, es que somos hijos de la oralidad. Las lenguas tienen y viven en su oralidad, no requieren tener escritura para tener una finísima profundidad cultural, un espesor cultural. Las lenguas amerindias, con excepción del maya, no generaron escritura y tienen la misma profundidad y se permearon a la lengua española. A su vez, la lengua española se permeó en múltiples lenguas indígenas. Hay un capítulo que dice, ¿cuál era el contacto con la lengua escrita de un hablante, de un individuo cualquiera del siglo XVI, de finales del siglo XVI, y de un individuo hoy, siglo XXI? Pues un individuo del siglo XVI, en un promedio de vida de 60 años, vivían algo menos, como sabes, tenía contacto, si acaso, con 3 géneros textuales. Si acaso escribía una carta a través de otra persona, no sabían leer y escribir por lo general. Si acaso, lograba hacer las Américas, tenía un testamento, y muy ocasionalmente se metía en algún pleito, si acaso. 3
es a lo largo de 60 años. Hoy, ese es uno de los capítulos, hoy un individuo en unas horas de su vida está en contacto con 25, 30 géneros textuales. Las noticias de la mañana, el textear mensajes, el tener redes, el leer el periódico, el tener un libro de cabecera seguramente, el ver letreros, estamos invadidos de letreros. El paisaje, eso es paisaje lingüístico. En el siglo XVI el paisaje lingüístico estaba totalmente ayuno de letreros, porque solo había una panadería, entonces no tienes que ponerle panadería, ¿no? Entonces, por supuesto que comían pan. Y en los barcos, regreso a los barcos, lleva una canasta básica, me voy a permitir llamarlo así, el plátano, la caña de azúcar, la negritud a América llega a través de las Islas Canarias. Eso no se puede negar porque Portugal tenía en África, a lo largo de la costa africana del Atlántico, y además tenía permitido el comercio de esclavitud. España no lo tenía permitido, pero bajo cuerda. Los barcos tenían obligadamente que hacer escala en Canarias, porque imagínate el agua potable, o sea, era una necesidad vital, alimentos, se subió una canasta básica como plátanos, como caña, como conseguir que el pan no se ponga moho. Eso es un invento de los canarios, en los barcos aparece el pan cazado. Y después también en la canasta básica, llegó una canasta básica hacia Europa, son flujos de ida y vuelta, bueno, las papas, por supuesto, el chocolate que tardó 400 años en conceptualizarse como postre, siempre fue integrante de alimentos, pero reconceptualizado como postre, las primeras documentaciones son de finales del siglo XIX, o sea, tardó mucho. Ahora pensamos chocolate y bueno, si eres mexicano pues piensas en el mole, pero si no eres mexicano, solo lo piensas como dulce. Eso tardó casi 400 años. Entonces, bueno, esto es un libro a la cultura construida y bueno, también fue hacia Europa y hacia Asia, el mundo de los chiles, que se llaman pimientos en muchísimas partes por el pigmento y el colorido de los chiles, ¿no? Y aquí en este libro pues van a aprender en el último capítulo que si usted se enchila, aparte de que pero no en el sentido literal, no en metafórico de enojarse, si usted se enchila, no tome agua, porque es hidrofóbico el chile, la capsaicina. Mejor tómese una cucharadita de leche o una cucharadita de aceite, porque es lipofílico. Eso es historia, pues. No, ahí hay una cosa también que ha resumido la doctora, es un libro que suena, que resuena, que nos revive unas sensaciones, gustos, olores y sabores, pero hay algo que también me parece muy importante, que reivindica a aquellos que no han podido hablar o que permanecieron mucho tiempo silenciados. Cuéntenos un poquito sobre ese capítulo y sobre esa perspectiva, porque creo que nos da un matiz muy, muy, muy particular. Yo diría que hay 3-4 capítulos que habla de las voces silenciadas. Una es el mundo de lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? Pues hay muchas maneras de definirlo. Este capítulo lo aborda desde la perspectiva de Foucault, que es aquello que desestructura las reglas de una sociedad, y lo que desestructura las reglas de una sociedad pues depende de si estás en el siglo XVI o estás en el siglo XVIII o estás en el siglo XXI, ¿no? Bueno, en esa desestructuración, en este mundo de lo prohibido, porque son voces silenciadas, para los americanos, todos, fueran hombres o mujeres, no importaba tener casa grande, casa chica, casa mediana, la poligamia, el mestizaje erótico, sexual, que es el que nos construye a nosotros, eso no fue motivo de castigo. O sea, no llegaba a la Inquisición eso, la homosexualidad. Ese es
el mundo prohibido. Una y otra vez tú ves en los archivos, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, ramos enteros donde juicios de inquisición tienen que ver con homosexualidad y con grandes insultos asociados a la homosexualidad. Aquí están documentados. Otras voces silenciadas, las mujeres. O sea, esta frasecita de calladita te ves más bonita, pues está aquí, está documentada. O sea, no tenían voz, pero podían tener mucho poder. O sea, no tenían voz. Aquí hay un capítulo donde bien sabido es que te metes a monja porque así te liberas de las presiones del machismo, entre comillas. Pero mujeres silenciadas, muchísimas, pero es interesante. Por ejemplo, en el mundo maya guatemalteco y también maya chiapaneco, las mujeres, grandes matriarcados empoderadas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque eran capaces de envenenar a quien les impedía testar, eran capaces de asesinar a quien les impedía manejar sus bienes, su hacienda. Eso es muy impresionante, es decir, los lingüistas sabemos de la historia porque llegan a los archivos. No nos interesa la historia oficial, nos interesa la historia de vida cotidiana, que es somos herederos de esa vida cotidiana. Sin dudar hay grandes personajes, pero esos no los estudiarán los historiadores. Estas mujeres mayas son impresionantes. Llegan, sabemos, porque llegan a los juzgados y dejan testimonio. O por ejemplo, algo que sabemos, cómo rescatas cartas, que ese es un mundo que me interesa a mí, cómo se saludaba a la gente, saludos al paso, estos breves de hola, buenos días, ¿qué hubo? Ajá. Y cómo se saludaban ya en una carta más oficial. Algo que te sorprende es que los hombres, fueran o no esclavos, los esclavos difícilmente sabían escribir, los hombres tampoco en general. Hasta el siglo XVIII es un cambio de alfabetización, y el XIX somos hijos de finales del XVIII y del XIX para acercarnos a la lengua escrita y cotidianizar la lengua escrita. Estas gentes se les pedían como esclavo, tu negro, y entonces yo fui alguna vez a archivos al de la catedral para saber si el fulanito era negro y era esclavo. Ni era negro ni era esclavo. Esclavo es la palabra que da chao. En la despedida, chao, schiavo, viene de ahí. El chao del italiano, el chao de los argentinos, eso está aquí, en esas cartas donde además se ve un nivel de intimidad. Dices, bueno, es como la gente cuando escribía, igual que ahora, pues tú escribes un WhatsApp o un mensaje creyendo que nadie te va a leer, y ¡pum!, cuando ya rompes relaciones, pues el WhatsApp va de evidencia. Lo mismo va con esas notas íntimas. El papel era muy caro y escribían por todas las partes. Esto de los márgenes, eso es una exquisitez de los editores, de ustedes, ¿no? Los márgenes no existían. De poner márgenes en el papel era señal de dinero, porque era carísimo. Mira, hay datos aquí donde una resma de papel, 500 hojas, costaban más que 30 cuchillos, que 12 carneros. O sea, ahí te envío una resma de papel y cuídamela mucho, y van dando, y vas encontrando unos hilos de vida cotidiana. Imagínate que el chao viene de esclavo, por supuesto, y se ponían como negros, pues tenemos el son de la negra, ¿no? Entonces, bueno, también se ve aquí unas relaciones de vida cotidiana a través, por ejemplo, puedes ver salud pública.
la gente se despedía diciendo: deseo que estés gorda o gordo porque te he visto flaco y me apesadumbro. Pues el gorda consentida, ¿no? De los boleros, de Javier Solís hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, el canon cultural de la gordura se mantiene hasta el siglo XX, y a partir de mediados del siglo XX empieza el asunto de que la delgadez es saludable. O sea, pero esto está aquí. ¿Quién se preocupa de eso? Pues nadie. Y a propósito de los tesoros y del papel, quería también preguntarle a Alejandro, porque esto es una cosa realmente increíble. Mereció el premio Fernández García Cubas al mérito editorial, ¿no? Obra científica, de divulgación. Exacto. Eso en el mes de junio, por ahí. Ajá. Y recientemente acaba de ganar el premio al mérito editorial en la CANIEM. El de arte editorial de la CANIEM. Alejandro, ¿cómo todo esto que nos ha contado la doctora Concepción Company se hace un libro? ¿Cómo esto toma forma? ¿Quiénes están detrás de esto? Porque es una cosa monumental también en la cantidad, no solo de investigadores, sino de partícipes en la elaboración de un objeto, además que está bellamente ilustrado, está lleno de mapas, nos lleva a sentir, vivir un poco eso que sucedió hace 500 años o cómo se pudo haber vivido en todo este tiempo. Claro. Bueno, efectivamente ganó ese par de premios y era un honor, aparte una delicia trabajar con este grupo de textos y con la dirección de Concepción Company. Como pueden ver, es exquisito escucharla y leerla. Y la idea era, digamos, todo el libro o el reto al que se enfrenta un editor o un diseñador es cómo darle la mejor forma al contenido que ya te da un autor, para que lleguen más lectores, para que tenga una mejor presentación y comunique algo, ¿no? Y en ese sentido queríamos, o la idea fue reflejar el espíritu de todo esto que se ha platicado aquí, la aventura, el mar, la llegada de los barcos, toda esta riqueza iconográfica que podemos hoy atestiguar en reproducciones de documentos, de imágenes, de cuadros. La idea era cómo todo eso contenerlo en una obra que transmitiera ese sentido. Y hay decisiones, bueno, y como toda obra editorial o toda obra de esa envergadura es colectiva, ¿no? Somos un grupo de editores, de diseñadores del Colegio Nacional, y la idea era, bueno, pues sumar fuerzas para llegar a ese mejor objetivo. Aquí había decisiones muy importantes. Una era, primero, lo del azul, o sea, desde que hablamos, Concepción y yo, del libro, de esa importancia, de los barcos, de la llegada, bueno, eso que contó ahorita que es hermoso, ese día de tener una fecha de nacimiento de una lengua, que llegó por una costa y que, ¿no? Es de cómo llevar ese mensaje a la edición, ¿no? Y de ahí fue la importancia de este azul, que es un color que se ve en la portada, porque todo el interior está marcado por esta tinta, que es una tinta marítima, una tinta profunda, digamos, que nos implicó, ahorita hablaré de esa parte, como decía Concepción, igual que en esa época el papel era muy caro y había decisiones importantes que tomar, ¿no? También ahora el formato de un libro, el cómo lo hace, impacta mucho en su costo de factura. Entonces aquí decidimos ese tamaño que, sin que fuera de gran formato, sí diera una buena disposición, digamos, tipográfica y visual, que tuviera este color, que para que fuera parejo en todo el libro tenía que ser una tinta directa, es decir, es un libro impreso a 5 tintas, la cuatricromía que hace la impresión a color de una impresión en offset normal, más esta tinta que unificara y que no variara, porque cuando uno no tiene una tinta directa puede tener una impresión poco o no muy bien realizada, ¿no? Entonces queda muy importante esta quinta tinta. Justo hablando ahorita del espacio tipográfico, era una caja que me importaba mucho a mí que fuera angosta y de buen puntaje de la tipografía, que uno lo puede ver si lo abrimos. Entonces, y si pueden ver, tiene márgenes, aquí no se aprecia en esta cámara, pero nos importa márgenes bastante generosos, en contrario a las cartas, a forma de escritura, ¿no? Y una cosa muy bonita es que también le pedimos a un tipógrafo mexicano, Cristóbal Enestrosa, un gran tipógrafo joven además, que hizo como tesis de licenciatura el rescate de lo que fue la segunda fuente llegada a la Nueva España, que fue de Espinosa, el segundo impresor Antonio Espinosa. Él da este rescate tipográfico, lo lleva a una digitalización que es la Espinosa Nova. Es una fuente tipográfica que es con la que está compuesta toda la obra. Son una joyita. Y bueno, y luego jugamos con elementos
desde luego que evocan textos de la época, como las capitulares, como bien dice Son Valentín. una obra de arte aquí, Alejandro Ferrigo. No, y las capitulares que tienen un papel fundamental en los textos manuscritos Sí, medievales, antiguos y ahora renacentistas, que son estas imágenes ilustradas que muchas veces contenían un guiño a lo que venía en el texto, ¿no? Bueno, tiene muchas coqueterías, hubo un trabajo importante de digitalización y iconografía, mucho de ello proveído por que nos dieron los autores y otras que enriquecimos a nivel como iconográfico para la edición, en fin, y es una obra, digo, se puede ver luego que la pasen, cuando la pasen en el videíto, pero que además contó con el apoyo y la complicidad y de muchas instituciones también a nivel iberoamericano, ¿no? Que eso es una cosa que es bonito decirla porque fue una suma de esfuerzos que arropamos, que empujamos y que hicimos que el viento corriera para que llegara a puerto. Porque el papel es caro. Porque el papel es caro, porque son 5 tintas, tiene además la portada una tinta extra que es la dorada, que también tenemos ese reflejo del barroco, como esa parte de las Américas y los minerales, ¿no? Como toda esta del oro que llegaba de las Américas a Europa. Pero bueno, entonces implicó la suma desde luego de la UNAM con el Instituto de Investigaciones Filológicas, a la cual también pertenece Concepción Companes, investigadora del instituto, además de miembro del colegio, y además sumaron la Universidad de los Andes en una edición que hicimos para Colombia, así como la CEGIP, que es la Secretaría General de Iberoamérica en España, y Mundiacult, ¿no? Entonces fue como digamos esta suma de esfuerzos que también hicieron posible, polieditorial. Eso. Y bueno, pues ganó este par de premios, lo cual nos tiene más que felices. Por un lado, queda un reto para Concepción, porque desde que empezamos a editarlo, era esto de la divulgación. O sea, ¿qué entendemos por divulgación? Y una divulgación que tampoco apelaba a la difusión de bajar los contenidos para cualquiera, sino... Algo que voy a decir es que todos los capítulos están hechos con datos de investigación de primera mano. Ninguno de nosotros tomamos datos de otros autores, sino de archivo directamente, de bibliotecas, de fondos reservados, y construimos un libro de divulgación, exacto, como dice Alejandro, donde no se bajó ni un ápice de la altura académica. De todo es un placer, desde leerlo hasta verlo y disfrutarlo es una maravilla, y yo creo Es un libro objeto hermoso. y que esos, y ojalá vengan más, están súper merecidos, porque creo, y lo decía al comienzo, es uno de los libros que todos los visitantes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara deben tener en el radar. Aprovechamos que está aquí al ladito este librito que Valentín nos puso casualmente en la mesa, ¿eh? Otra obra de la doctora que presentó el año, sí estaba ahí, el año pasado lo trajimos como novedad, o antepasado ya, el 21. Y aquí, bueno, contar brevemente, a reserva de que ahorita ya le contenido la doctora, es una colección que se llama Opúsculos, que es una colección de divulgación, de amplia divulgación de la obra de los miembros. Tenemos de Concepción 2 títulos, este fue el segundo de ellos, que se llama El Español de América, de lengua de conquista, lengua patrimonial, que va emparejada, digamos, un poco la historia que contiene este libro. Y tenemos otro que también estará presente en la mesa de afuera, que es Thomas Kuhn, y es el estudio de los paradigmas de la lingüística. Hemos abordado la investigación de la lengua desde distintos enfoques académicos, ¿no? Como último comercial vinculado a lo que nos presenta hoy ahí. Doctora Concepción, Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos que nos permiten hablar y vivir en América en este momento. No, es realmente una joya. Por favor, no se lo pierdan. Quedan muy pocos, búsquenlos en el stand del Colegio Nacional y también aquí en la librería Carlos Fuentes. LCF, letras que nos transforman.